Hola, muy buenas tardes. Esto es Giro a la Izquierda, un programa para develar las mentiras de los poderosos y difundir las verdades de los trabajadores. Hoy vamos a hablar sobre Proyecto X, el proyecto de espionaje que utiliza el gobierno kirchnerista para perseguir a los trabajadores y luchadores sociales. También vamos a hablar sobre femicidios en una nueva sección que inauguramos aquí en el programa sobre mujer y violencia de género. Pero para comenzar vamos a hacerlo con una joyita y nos referimos al gran triunfo de los trabajadores del Tabacal. En programas anteriores mostramos la gran lucha que incluyó la resistencia a la represión, en la cual participaron mujeres y niños e hicieron retroceder a las fuerzas de seguridad. Hoy festejamos el gran triunfo de los trabajadores del Tabacal. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Brizuela, nuestro corresponsal, que está directamente en Salta para hablar con los protagonistas de este gran triunfo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Lina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Sí. Sí, contanos, Gabriel. Bueno, acá estamos en Orán, la provincia de Salta, en donde está enclavado el ingenio azucarero San Martín de Tabacal. Estamos con Gustavo Moreno, delegado del sector agrario del ingenio. Gustavo, para Giro a la Izquierda te queríamos preguntar, ¿qué consiguieron en esta lucha? ¿Qué cosas consiguieron en esta lucha? Bueno, hubo tres puntos importantes que hemos conseguido en esta lucha. El tema de la estabilidad laboral de los trabajadores, el pago de los días caídos y también que se reincorporen a todos los despedidos, ¿verdad? Exactamente, la reincorporación de los 57 despedidos que la empresa había tomado en represalia de la huelga anterior. Y con relación a los puntos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero y principal, en la asamblea del miércoles por la noche, nosotros habíamos pedido que se busque estos tres puntos. Primero y principal, el tema de la estabilidad laboral y de la recuperación de los compañeros y que se paguen los días caídos, ¿no? Algo importante fue el tema de la recuperación, que fue una gran victoria, y el tema de la estabilidad laboral, ¿no? Porque la empresa, años atrás, cuando nosotros salíamos a manifestarnos, lo que hacía era tomar medidas contra nosotros, cortándonos la fecha temprano y dejándonos sin trabajo. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, adelante. ¿Qué tal? Te habla Elina desde Giro a la Izquierda. ¿Qué tal, Elina? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, felicitarte a vos y a todos los compañeros por el gran triunfo. Bueno, muchas gracias. Queríamos preguntarte, bueno, recién contabas cuáles fueron las reivindicaciones, lo que consiguieron con la lucha. ¿Podés contarnos brevemente cómo consiguieron estos puntos? Bueno, muchos habrán podido tener la información a nivel nacional, que la lucha fue en una planchada de ingreso al Tabacal, justamente en protesta por lo que la empresa, el Tabacal, había hecho un lockout, sacándonos a nosotros a manifestarnos de esta forma en la ruta. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y nuestras felicitaciones a todos los compañeros del Tabacal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y seguiremos en contacto. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, adelante, Elina. Bueno, nosotros en otros programas hemos comentado sobre la lucha de los trabajadores tanto en el ingenio La Esperanza como en el ingenio Ledesma. ¿Qué importancia tiene esta lucha y este gran triunfo en el resto de los ingenios de la zona norte del país? Y bueno, sí, en principio tiene una importancia muy grande, ¿verdad? Porque hace muchos años que nosotros venimos discutiendo acá, se viene dando un proceso de despertar obrero, así lo hemos dado en llamar, que en gran medida comenzó acá en el ingenio San Martín de Tabacal y fue contagiando al resto de los ingenios azucareros de la región, de Salta y de Jujuy, La Esperanza, La Mendieta y también Ledesma. Y bueno, si bien en los últimos años se han dado, a partir de este proceso de recomposición sindical, una serie de luchas salariales y se han conseguido mejoras, tanto a nivel salarial como a nivel de las condiciones de trabajo, esta lucha, esta huelga del Tabacal ha sido el primer triunfo contundente, realmente el primer triunfo grande que se ha dado en la rama del azúcar. Y bueno, en principio nosotros pensamos que marca el camino, ¿verdad?
porque nosotros pensamos que, en definitiva, la acción directa de los trabajadores, por medio decidiendo cada paso a seguir en las asambleas, organizados de manera democrática desde la base, es lo que en gran medida ha permitido conseguir este triunfo, y fundamentalmente la solidaridad con el resto del pueblo trabajador y el resto del pueblo pobre de la región, de acá de los barrios, Villa Las Rosas y los barrios que están, digamos, aledaños al ingenio, y también el pueblo de Orán, que se dio cita ante la represión brutal que desató el gobierno de Salta a pedido de la patronal azucarera, para defender y resistir junto con los trabajadores esta brutal represión. En ese sentido, nosotros pensamos que el camino está planteado hacia un plenario de delegados de base de toda la región que permita pararle la mano y conquistar todos los derechos de los trabajadores a todas estas patronales superexplotadoras que tienen un gran poder y que mantienen prácticas antisindicales, impidiendo la organización sindical de los compañeros, impidiendo que los compañeros interviniendo los sindicatos, como en el caso de La Esperanza, y no reconociendo los fueros de los delegados, como pasa en la EDEMA desde hace un año, ¿verdad? Bien, Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, estamos en contacto, Elina. Seguro. Bien, enseguida seguimos con Hernán Pudú. Bueno, escuchábamos, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Escuchábamos el gran triunfo, ¿no?, de los trabajadores del Tabacal. Sí, un gran triunfo, y cuánta diferencia, ¿no?, entre la pelea de los trabajadores del Tabacal, si uno lo quiere comparar con la pelea, entre comillas, que dieron las dirigencias sindicales en Córdoba contra el recorte y el ajuste de la SOTA. Por un lado vemos una pelea ofensiva en el norte, en el Tabacal, ofensiva porque era en busca de conquistar nuevos derechos. Es decir, la gran pelea que dieron fue en última instancia por salir de la precarización laboral y pasar a planta permanente como eran trabajadores temporarios. En ese sentido fue una lucha ejemplar y que contrasta con lo que vimos aquí en Córdoba, donde no era una lucha ofensiva la que tenían que dar, era una lucha comparativamente en Córdoba más fácil porque era defensiva, es decir, tenían que defender el 82% móvil, la caja de jubilaciones. Y eso, en un sentido, lo que vimos en Córdoba fue la coordinación de la desorganización del conjunto de los trabajadores estatales de Córdoba. Vimos en el norte, lo que decía el compañero delegado, cómo buscaron la solidaridad con el resto de la población pobre y cómo se organizaron y tomaron todas las medidas en asamblea. Es decir, por lo menos quienes seguimos el conflicto vimos durante largas madrugadas cómo los trabajadores y los dirigentes no podían terminar de arreglar ningún tipo de negociación hasta que no bajaban a las bases y la base ratificaba o no la medida. Entonces, como conclusión, en Córdoba, que es lo que nosotros y nuestros compañeros en los distintos establecimientos estatales trataron de plantear, que era necesaria una coordinación de todos los delegados mandatados por la base, porque no se puede enfrentar al gobierno de la SOTA sin masificar el conflicto, y justamente para masificarlo hay que hacerlos parte. Para hacerlos parte tendrían que sumar las asambleas de todos los establecimientos en un gran plenario de todos los delegados, que hubiera sido la forma, con un plan de lucha en serio, de derrotar el ajuste de la SOTA. Claro, una diferencia sustancial. Enorme. En métodos. Te invito a que veamos ahora un informe sobre Proyecto X. Vamos a ver la investigación sobre justamente este caso de espionaje, Proyecto X, del Gobierno Nacional. Recordemos que en el mes de noviembre del año pasado se presentó la denuncia, que la presentó Javier Póker Mosilla de la Comisión Interna de CRAF junto a otros trabajadores y organismos de derechos humanos. Hablamos ahora con Miriam Bregman, abogada del CEPRO, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, para preguntarle, ya que la semana pasada se realizó finalmente el allanamiento a Campo de Mayo. Veamos qué nos cuenta. Bueno, nosotros veníamos exigiendo como parte querellante desde el inicio de esta causa que una de las medidas elementales que había que tomar era el allanamiento precisamente del centro de reunión de información que funciona en Campo de Mayo. La causa tuvo sus derivaciones porque a partir de lo que Esquenone declaró en la misma y dijo que ellos contaban con un proyecto X, este proyecto X un poco concentró la atención de todos los medios de comunicación, pero nosotros seguimos insistiendo que los que nos interesaba particularmente
era que se revise lo que había en Campo de Mayo. Queríamos saber qué era esa base de datos que los gendarmes indicaban que tenían y que eran utilizadas para armar distintas causas a los compañeros del sindicalismo de base de la zona norte, fundamentalmente CRAF y PepsiCo. Bueno, nos costó bastante llegar a esta medida, hemos insistido con el doctor Comas, con Luis Bonomi, los abogados que venimos trabajando la causa muchísimo, porque Ollarvide en julio de este año allanó el lugar donde funciona el Proyecto X, precintó los elementos con los cuales hacían funcionar esas computadoras, sacó una copia, pero no quería avanzar sobre Campo de Mayo. Tuvimos que ir a la Cámara Federal y ser esta, la Sala 1, la que le ordene a Ollarvide que debía continuar con Campo de Mayo y que no podía dividir la causa. Es decir, que la causa era una, que el espionaje que realizaba la Gendarmería contaba con suficientes pruebas y tenían que avanzar sobre todas las bases de datos y sobre todos los lugares donde estaban sospechados que la Gendarmería realizaba este espionaje. Es así que después de 9 meses y de tanta pelea, logramos que este viernes Ollarvide realice la medida que ha tomado público el mismo viernes. Lo que logramos es importante, más allá de todo el tiempo hermoso que han tenido los gendarmes para borrar pruebas, y que, como a veces decimos, una cosa es que a través de la tecnología que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, tecnología que hemos aplicado en otras causas como con el asesinato de Febrés, donde se puede saber si se borraron archivos, lo que no podemos saber es si en todo este tiempo han sacado computadoras. Pasó muchísimo tiempo y Ollarvide también nombró para que participen en estas pericias a un agente encubierto de la CIDE y a 2 miembros de la propia Gendarmería propuestos por Esquenone, en calidad de asistentes. Tanto llamó la atención esto que hasta el propio perito oficial dijo en calidad de que le estaban sumando toda esta gente, ¿no? Nosotros nos opusimos, hicimos una presentación el lunes pasado cuando nos enteramos que se iba a realizar este allanamiento, pero bueno, el juez resolvió en contra nuestra, dijo que no teníamos ningún motivo para quejarnos, que haya gente con identidad reservada y que la Gendarmería ponga personas de la propia Gendarmería a revisar lo que se ha encontrado en los allanamientos. Realmente es algo completamente insólito, porque después de la causa de Jorge Julio López ya quedó más o menos establecido en lo que podríamos llamar la jurisprudencia en estas causas, que cuando hay una fuerza implicada, esa fuerza se la retira. Hace poco lo tomaron también la misma medida con el caso Candela. Cuando hay una fuerza que está implicada en los hechos, esa fuerza no puede de ninguna manera participar. Aclaremos que cuando nos referimos a espionaje, decimos, por ejemplo, gendarmes vestidos de civil infiltrados en las marchas, como fue el caso del corte que realizó CRAF en la Panamericana, donde, por ejemplo, se le toman fotos a los manifestantes, en la base de datos se dice a qué partido político pertenecen. Veamos ahora la segunda parte de esta entrevista a Miriam Bregman, donde le preguntamos qué significancia tiene la denuncia de este Proyecto X. Bueno, creo que esta denuncia tiene una importancia enorme en la Argentina, porque el hecho de que se haya allanado un lugar así, de una fuerza represiva, donde funciona un espionaje, claramente denunciado por trabajadores que han sido víctimas de esto, pone esta denuncia a la vanguardia de lo que viene siendo la pelea por la criminalización que se está llevando adelante en todo el país de las luchas. Porque digo en todo el país marcadamente, porque tanto en el norte argentino como en el sur con los petroleros, con los docentes, la criminalización ha aumentado en forma exponencial en el último tiempo, y esta denuncia claramente es un punto de apoyo para la pelea que estamos dando y para demostrar que bajo este gobierno constitucional, más allá del discurso que intenta teñirse de derechos humanos, tienen las mismas actividades represivas que tenían los gobiernos anteriores, y también del encubrimiento que el gobierno nacional quiere dar a estos hechos, más allá de lo que diga. En el caso del Proyecto X, claro, Cristina misma salió a defender el Proyecto X, mintiendo por televisión. Ella dijo que habían agarrado hace poco un camionero que transportaba drogas gracias al Proyecto X, y que nosotros lo criticábamos, cosas que es mentira, porque hace meses que el Proyecto X está precintado y que no se utiliza, están las constancias en la causa. Así que no solo mintió, sino que lo que estaba haciendo era dar un mensaje que ella va a bancar, por decirlo de algún modo, a los gendarmes y a todos aquellos que están realizando inteligencia en nombre y a favor de este gobierno. La actividad desplegada por el propio secretario de Seguridad Sergio Berni, el día jueves en la Panamericana, fue una nueva vuelta de tuerca en este mensaje, donde cada vez se acorta más el discurso relacionado a la no criminalización, y los hechos y el discurso se van adaptando cada vez más a una única realidad. A veces uno tenía que develar el doble discurso del gobierno. Aquí estamos en el camino inverso. Cada vez más los hechos se parecen al discurso que el gobierno despliega.
no puede ser inocente que Bernie, un coronel del ejército que ha actuado en inteligencia, que conoce muy bien la historia de este país, que conoce muy bien por su propia pertenencia al ejército argentino lo que significa Campo de Mayo, lo que significó en la represión de los años 70, lo que significó en los hechos posteriores, lo que significa el día de hoy que ha comenzado un nuevo juicio por los hechos que allí se desarrollaron, donde allí funcionó un museo de la subversión, donde se sigue buscando el cuerpo de Santucho en ese lugar, mandar a todas las personas detenidas de la manifestación del jueves a ese mismo lugar, detenidas, 60 personas detenidas a ese lugar, y que cuando la orden de soltura de la jueza Arroyo Salgado estaba lista a las 6 de la tarde, los tuvo hasta las 8 de la mañana. El juez Ollarvide llegaba a las 10 al mismo lugar. Es decir, era un mensaje de recibir al juez diciéndole, mire que este lugar está operativo, que va a seguir estando operativo y que esta es la nueva política del gobierno nacional. Creo que en esto nadie puede ser inocente, y lo que Bernie está demostrando, tal vez un poco en forma actuada por televisión, es un mensaje para el conjunto del pueblo trabajador que sale a reclamar de cuáles van a ser las próximas políticas que el gobierno nacional va a tener ante los reclamos de los trabajadores. Bueno, no hay mucho que agregar, simplemente remarcar que la política represiva que viene teniendo el gobierno nacional es un lugar común tanto para los gobiernos como el de la Sota, que es opositor aquí en Córdoba, como para sus aliados. Hace un rato veíamos la lucha de los trabajadores del Tabacal en el norte y cómo el gobernador Urtubey, aliado acá, justamente antes de que los trabajadores consigan el triunfo, intentó desalojarlos y reprimirlos violentamente. Ha saltado un nuevo caso al estilo Proyecto X en la provincia de Alperovich, Tucumán, otro gobernador acá que también infiltra a dirigentes políticos y organizaciones políticas, gremiales y sociales. Lo vemos aquí en Córdoba con la política de la Sota, el discurso represivo de la Sota y la represión que vimos y hemos analizado en este programa en ediciones anteriores. Ahora, de la Sota no hay nada nuevo. En segundo lugar, lo que queríamos plantear era una reflexión. Es decir, si uno tiene que pensar la Córdoba, como la denominaron algunos intelectuales de los extremos, una Córdoba conservadora, por momentos en la historia, y una Córdoba revulsiva y revolucionaria, con hitos como la reforma universitaria, el cordobazo o el clasismo, y tiene que ubicar al kirchnerismo en esta situación, la verdad que uno dice que el progresismo nacional y popular a lo que se ha dedicado es a construir puro conservadurismo. Digo esto porque el kirchnerismo mediático, en los medios vemos cómo ponen el grito en el cielo ante una Córdoba derechizada y sojera. Ahora, si lo tenemos que analizar finamente, si tuviéramos que pensar cuáles son las fuerzas progresivas históricas en la sociedad cordobesa, lo que decía antes, es decir, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, y analizar cómo actúan los kirchneristas en la realidad, bueno, vemos por un lado a la rectora de la Universidad de Córdoba, que no se cansa de hacer acuerdos con multinacionales como Arcor, de Pagani, grupo ligado a la Fundación Mediterránea y a la dictadura. Vemos cómo la misma Escoto fue al acto de la sociedad rural. En el movimiento estudiantil, sus agrupaciones universitarias acaban de hacer un acuerdo con la ultraderecha peronista de Córdoba, todo por el gran objetivo de conquistar la Secretaría General de la FUC, pero no para hacer la Alianza Obrero y Estudiantil, entonces solo para conquistar cargo. Y si analizamos en el movimiento obrero, los kirchneristas, bueno, dejan muchísimo que desear, lo hemos visto, que son incapaces de defender consecuentemente los derechos de los trabajadores y los jubilados, y dándole el respiro al gobierno de la Sota. Entonces, de conjunto, no nos olvidemos que en primer lugar, los kirchneristas cordobeses fueron aliados de la Sota en estas elecciones, es decir, que han construido del asotismo todos estos años de kirchnerismo, y ahora lo vemos en las actuaciones ante esta realidad que pone el grito en el cielo, discutiendo contra una Córdoba conservadora, pero no han hecho más que construir conservadurismo. Desde nuestro punto de vista, el desafío y lo que estamos forjando nosotros es luchar justamente y pensar cuáles son las vías para que en la Córdoba conservadora se exprese esa alianza progresiva entre estudiantes y trabajadores, que en última instancia, y acá robándole a un amigo, es decir, si algún sentido tiene hablar de cordobesismo en Córdoba, es pensar justamente en la reforma universitaria, es pensar en el cordobazo, es pensar en la unidad entre los trabajadores clasistas, porque pensar en cordobesismo habría que pensarlo como el aporte que le hizo a Córdoba a las fuerzas vivas del país, y bueno, ese es el sentido que para nosotros tiene para el Partido de Trabajadores por el Socialismo, justamente pensar las vías por donde puede emerger esta unidad entre obreros y estudiantes.
Muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Bien, y para seguir vamos a inaugurar esta nueva sección del programa referida a la cuestión de la mujer. En los próximos programas vamos a abordar el tema de la trata, cuyas principales perjudicadas somos las mujeres. Vamos a hablar del derecho al aborto y de la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. Hoy, para comenzar, vamos a hablar de un tema que es el eslabón más delicado en esta cadena de violencia hacia la mujer, y nos referimos al femicidio, que llega hasta la privación de la vida misma y la mayoría de las veces causadas por sus parejas o exparejas. En el 2011 en la Argentina se registraron 282 casos y en los primeros 4 meses del 2012 ya van 69 casos. Veamos las entrevistas. Cuando hablamos de femicidio en la Argentina, como su propio nombre lo dice, estamos hablando de los asesinatos de mujeres tan solo por el hecho de ser mujeres. En la Argentina hay datos escalofriantes que indican que cada 3 días son asesinadas 2 mujeres, es decir, una cada 30 horas. Nos interesa en realidad pensar de qué manera este sistema, desde lo que hace la violencia institucional hacia las mujeres, la violencia mediática hacia las mujeres, la construcción social de los estereotipos de mujeres, no reproduce, alienta y en muchas ocasiones hasta festeja distintas expresiones de violencia hacia las mujeres. Pensemos que en un país donde hay altísimos índices de maternidad infantil y adolescente, un ministro de salud, como fue el caso del ministro de la provincia de Corrientes, pueda llegar a decir que la estrategia de las familias pobres es de que sus niñas queden embarazadas para cobrar la asignación universal por hijo, es un grado de violencia importante. En un país donde todos los organismos internacionales están señalando que es alarmante el índice de muerte de gestantes, en general son mujeres jóvenes y pobres las que mueren, por causas relacionadas con el embarazo y el parto, que esto significa también causas relacionadas con los abortos clandestinos, y en ese país donde no existe el derecho al aborto realizado en los hospitales públicos, suceden estas muertes y la presidenta se da el lujo de reiterar, repetir permanentemente que bajo su gobierno no se va a legislar al respecto, es también un grado de violencia. En un país donde el 45% de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones precarias, en negro, con contratos hiperflexibilizados, bueno, eso también es un grado de violencia y esto va construyendo la posibilidad de que entonces las mujeres se transformen en objeto de violencia, de la violencia machista, que termina en algunos casos, como estos casos fatales que hemos visto en las últimas semanas y que los medios han reproducido recientemente. Intentar romper los estereotipos que nos muestran como cuerpos disponibles para el uso de otro, como cuerpos y subjetividades débiles. También eso nos interesa, pensar en cómo los medios y la educación construyen las subjetividades de las mujeres desde ese lugar de subordinación. Violencia doméstica claramente nos parece un concepto errado que escapa a lo que es en general las relaciones y la opresión interpersonal relacionada con el género. Muchas veces no ocurre en el ámbito doméstico, puede pasar en el ámbito laboral e incluso muchas veces sucede, y esa fue una de las cosas que se avanzaron cuando se planteó la ley de violencia en Córdoba. No son personas que están conviviendo en ese momento. Muchos de los casos de femicidios en realidad, o casos más graves de violencia, tienen que ver cuando la mujer efectivamente intenta alejarse de esa relación, por lo cual ya no hay convivencia o incluso hay noviazgo. Entonces el referirlo nuevamente al ámbito de lo doméstico nos parece que vuelve a ponerlo en el ámbito de lo privado. Desde el año 2006 existe una ley de violencia familiar. Desde que se creó esta ley hay un promedio de 65-70 denuncias por día, por lo cual estamos hablando de un promedio de 22.000 denuncias en Córdoba al año. Tenemos una realidad en la que no son un reflejo verdaderamente de la situación en profundidad que se vive, porque
se plantean muchos obstáculos para que las mujeres puedan llegar a denunciar una situación de violencia familiar. Cuando una mujer va a denunciar, muchísimas veces ocurre que la mandan de una unidad judicial a otra, la tienen trasladándose a distintos lugares y esto va dificultando que se pueda hacer la propia denuncia. Por otro lado, cuando son tomadas las medidas que establece la ley, que son medidas absolutamente transitorias, luego de que las toma un juzgado queda su ejecución en manos de la policía, la institución que sabemos es patriarcal, machista y represora, que se denuncian a diario casos de tortura. También es una institución cuyos miembros son permanentemente denunciados también por parte de sus parejas de ejercer violencia. Por otro lado, si nos ponemos a ver las propias medidas, que son básicamente las exclusiones del hogar, las restricciones de acercamiento y las prohibiciones de comunicación y acercamiento, nos marcan de que estamos ante un parche que intenta poner el sistema ante una situación de violencia que es absolutamente generalizada y que tiene una raigambre que va mucho más allá de esa propia situación que en sí misma ni siquiera se puede cumplir, es decir, lo que establece la propia ley. Porque esas prohibiciones, esas restricciones, esas exclusiones, muchísimas veces no se pueden mantener en el tiempo y las propias mujeres no las pueden sostener porque la propia situación de dependencia hacia el sueldo del marido, de no poder tener muchas veces un trabajo digno con un sueldo que le alcance, acorde a la canasta básica familiar, cobrando las mujeres el 30% menos por igual trabajo del que realizan los hombres, no teniendo jardines maternales en los lugares de trabajo. Todo de conjunto lleva a una situación de opresión en la que la mujer tiene que terminar estando asignada de manera dependiente en su casa a cargo del cuidado de las tareas del hogar y de la tarea del cuidado de los hijos. En los últimos meses, en el 80% de los casos que han terminado en femicidio, hay constancias de que previamente existían denuncias de violencia familiar que obviamente no fueron cumplimentadas. Y esto tiene claramente que ver en Córdoba con que el agresor no tiene ninguna sanción ante el incumplimiento de las medidas de restricción, prohibición de acercamiento y exclusión. Hoy por hoy en Córdoba hay un fallo de Cámara que dice que los casos de incumplimiento de órdenes de restricción, de prohibición y de exclusión no constituyen desobediencia a la autoridad y por ende no son delito. Entonces, los agresores tienen las manos libres para incurrir permanentemente en la violación de estas órdenes de restricción y no tienen ninguna sanción. Actualmente acompañamos el reclamo del movimiento de mujeres para que sea efectiva la ley que ya se votó en el año 2009 contra la violencia hacia las mujeres en Argentina. Pero también al mismo tiempo consideramos que una ley justamente no alcanza para acabar con esta situación de violencia que consideramos que es social, que se ejerce a través del Estado, es cultural y es milenaria. Como decimos muchas veces, la igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad ante la vida. Para conseguir la igualdad ante la vida tenemos que organizarnos, tenemos que luchar por nuestros derechos y tenemos que luchar por una sociedad que no esté basada, como esta sociedad actual en la que vivimos, en la explotación de millones de seres humanos, en la opresión de las mujeres, como de tantos otros sectores de la sociedad. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Palabras de Eduardo Galeano. Nos despedimos ahora sí hasta el próximo martes, pero antes queremos invitarlos este viernes al festival que organiza la Juventud del PTS en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria a las 22:30, con bandas invitadas y artistas justamente contra la precarización laboral. Nos vemos el viernes y los esperamos el martes acá a las 19 horas.